Me llamo Adelaida Torres y tengo 67 años. La vida me ha enseñado que las apariencias engañan, y que a veces, la verdad se esconde detrás de las sonrisas más amables y las historias más conmovedoras. Nunca imaginé que estaría viviendo una historia así, una que pondría a prueba mi fe en las personas que más quería. Todo comenzó un martes por la tarde, en el supermercado de la esquina, mientras esperaba en la fila para pagar un pastel sencillo que había comprado para llevar a casa de mi hijo. El ambiente era el de siempre, el murmullo de las conversaciones, el tintineo de las cajas registradoras, el aroma dulce de la panadería. Yo, como siempre, revisaba mi pequeño monedero, asegurándome de tener el cambio exacto para evitar usar mi tarjeta de crédito, que ya casi no tenía fondos. De repente, sentí una mano en mi brazo. Era el cajero, un hombre mayor, quizá de mi edad, con una mirada intensa que me incomodó al instante. Se inclinó y me susurró al oído algo que me heló la sangre. Palabras sobre mi hijo, sobre su esposa y su familia, que me dejaron paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. El hombre, tan rápido como había aparecido, retiró su mano y siguió con su trabajo, como si nada hubiera pasado. Pero para mí, el mundo se había detenido. Salí de la tienda por la puerta trasera, buscando desesperadamente aire fresco, sintiendo mi corazón latir con una fuerza que me ahogaba. ¿Sería verdad lo que ese extraño me había dicho, o era solo una confusión, un malentendido de alguien que no me conocía? La duda me carcomía, y mi instinto me dijo que necesitaba ver por mí misma. Me escondí detrás de unos contenedores de basura en el estacionamiento, con la esperanza de obtener una respuesta, una confirmación o una negación de mis miedos. Desde mi escondite, tenía una vista clara de la entrada principal del supermercado y del coche donde mi hijo, David, me esperaba pacientemente. Las palabras del cajero resonaban en mi cabeza, una y otra vez, como un eco persistente. ¿De dónde nos están viendo hoy? ¿De qué ciudad o rincón del mundo nos acompañan en esta historia? Me encantaría saber. Pasaron apenas un par de minutos cuando vi a Leonardo, el padre de mi nuera, salir del supermercado. No llevaba las típicas bolsas del súper. Cargaba varias bolsas negras, con un logo dorado brillante, de una tienda de lujo que solo conocía de vista, un lugar donde nunca habría podido permitirse entrar. Las llevaba con una naturalidad que me desconcertó. Se dirigió hacia un coche reluciente, estacionado a pocos metros de donde yo me encontraba, un vehículo que no se parecía en nada al viejo y maltrecho coche que siempre mencionaban cuando pedían ayuda. Observé cómo abría la cajuela y guardaba las bolsas con cuidado, casi como si fueran tesoros. Luego, sacó su teléfono y comenzó a hablar, con una actitud relajada, sin la menor sombra de preocupación financiera. En ese momento, todos los lamentos de necesidad, las historias de deudas y dificultades que Sienna y su familia me habían contado durante años empezaron a desmoronarse en mi mente. Recordé las llamadas desesperadas de Sienna a David, pidiendo dinero para el alquiler, para gastos médicos, para comprar comida, y mi hijo, con su noble corazón, siempre encontraba la manera de ayudar. Pero lo que estaba presenciando no cuadraba con nada de eso. Las bolsas de lujo, el coche nuevo, la actitud despreocupada de Leonardo, todo contradecía la imagen de desesperación que tanto se esforzaban por proyectar. Una sensación fría me recorrió el cuerpo, la premonición de que algo muy malo estaba por descubrirse. Las palabras del cajero cobraban sentido, aunque mi mente se resistía a creerlo. ¿Era posible que la familia de mi nuera me estuviera mintiendo todo este tiempo? Leonardo terminó su llamada y regresó hacia la entrada del supermercado, escudriñando el estacionamiento con una cautela que me pareció muy sospechosa. Decidí quedarme escondida un poco más. Mi instinto me decía que había más por descubrir, y después de lo que había visto, no podía simplemente ignorarlo. Necesitaba estar completamente segura antes de hablar con David. Mientras permanecía oculta,
Mi mente retrocedió al inicio de esa misma mañana. El día había empezado con una mezcla de emoción y nerviosismo. Hacía meses que no visitaba a la familia de Sienna y quería llevar algo especial para la comida. Fui a mi pequeña cocina y abrí el frasco donde guardaba mis ahorros. Contar esas monedas se había vuelto un ritual doloroso pero necesario. Separé las monedas y billetes arrugados que había estado guardando durante semanas, sacrificando pequeños placeres como un café en la panadería o una revista en el puesto de periódicos. Tenía exactamente $43. No era mucho, pero decidí usar 20 para comprar un pastel decente en la panadería del barrio. El resto lo necesitaba para mis gastos de la semana siguiente, principalmente para mis medicinas y víveres básicos. Me di un baño con cuidado y elegí mi mejor vestido, ese que guardo para ocasiones especiales. Era un vestido sencillo pero limpio, que me hacía sentir presentable. Me arreglé el cabello, intentando disimular las canas que cada día se hacían más evidentes, y me puse los aretes de perlas falsas que mi difunta madre me había regalado tantos años atrás. Antes de salir, me miré al espejo del baño. Vi a una mujer de 67 años que había trabajado toda su vida, que había criado a su hijo sola después de enviudar, y que ahora intentaba mantener unida una familia que parecía valorar más el dinero que los sentimientos. David llegó a buscarme justo a tiempo. Mi hijo siempre ha sido puntual, una cualidad que admiro en él. Al subir al coche, noté que parecía un poco tenso, pero pensé que quizá era por el nerviosismo de la visita familiar. Durante el trayecto, hablamos de cosas triviales. Me contó sobre su trabajo en la oficina, sobre algunos pequeños problemas con su jefe, pero evitó hablar de Sienna o de su familia. Esto me pareció extraño, porque normalmente me mantenía al tanto de cómo iban las cosas en su matrimonio. Al llegar a la zona donde vivía la familia de Sienna, le pedí que pasáramos por el supermercado. Quería comprar un pastel fresco para acompañar el almuerzo. David se ofreció a ir conmigo, pero le dije que prefería ir sola, que no me pertenecía. La panadería dentro del supermercado tenía varios pasteles disponibles. Elegí un sencillo pastel de vainilla, nada extravagante, pero presentable. Costó $18, 2 menos de lo que había presupuestado, lo que me alegró porque significaba que podría comprar una pequeña tarjeta de felicitación. Estaba en la fila de la caja cuando todo sucedió. El cajero, un hombre que parecía tener mi edad, me atendió normalmente hasta que vio el nombre en la tarjeta de crédito que intenté usar primero. La tarjeta fue rechazada, como esperaba, porque sabía que no tenía fondos suficientes. Entonces saqué el efectivo. Fue en ese momento que el hombre me miró más detenidamente, susurró mi nombre, Adelaida Torres, y me preguntó si era la madre de David. Al confirmar que sí, su expresión cambió por completo. Parecía preocupado, casi asustado. Lo que me dijo después de agarrarme del brazo fue algo que nunca podré olvidar, aunque en ese momento me negué a creerlo. Sus palabras fueron directas y dolorosas. Me dijo que la familia de mi nuera acudía regularmente a ese supermercado, gastando cientos de dólares en productos importados y carnes premium, mientras al mismo tiempo sabían que constantemente le pedían dinero a mi hijo. Explicó que conocía la situación porque Leonardo había mencionado varias veces, con cierto orgullo, cómo mi hijo les ayudaba económicamente cada mes. El cajero me dijo que vio a Leonardo comprar botellas de vino que costaban más de lo que yo gastaba en comida en una semana entera. También me dijo que Sienna compraba frecuentemente productos de belleza caros y ropa de diseñador allí, pagando siempre en efectivo. Le pareció injusto que una familia que se daba esos lujos se aprovechara de la generosidad de un hijo trabajador y de su madre anciana. El hombre explicó que había decidido hablar conmigo porque me vio contando cuidadosamente mis monedas para pagar un simple pastel mientras ellos gastaban sin reparo en artículos de lujo. Me dijo que su propia madre pasó por una situación similar y que él se arrepentía de no haber actuado a tiempo. Pero antes de seguir con mi relato,
quiero pedirles un favor. Si esta historia les está llegando, si sienten que algo de lo que cuento les resuena, por favor, dejen un like. Y si creen en que incluso en las situaciones más difíciles puede haber una reviravolta, digan amén en los comentarios. También me gustaría saber si creen en Dios. Para mí, la fe ha sido un pilar fundamental en los momentos más oscuros. Y, por supuesto, cuéntenme también de qué ciudad nos están acompañando. Después de escuchar sus palabras, salí del supermercado completamente aturdida. Mi mente se negaba a procesar por completo lo que había oído. Durante años, había confiado en la palabra de Sienna y su familia. Había visto a mi hijo preocuparse por ellos, trabajar horas extras para enviarles dinero, y yo misma había contribuido con lo poco que tenía en varias ocasiones. Pero las palabras del cajero habían sembrado una semilla de duda que crecía rápidamente en mi corazón. Por eso decidí esconderme y observar. Necesitaba ver con mis propios ojos si lo que se me había dicho era verdad, porque las consecuencias de esa información eran demasiado serias para actuar basándome solo en rumores. Desde mi escondite detrás de los contenedores de basura, podía ver perfectamente todo lo que ocurría en el estacionamiento. El olor a basura no era agradable, pero era un pequeño precio que estaba dispuesta a pagar por descubrir la verdad sobre las personas en las que había confiado durante tanto tiempo. Cuando vi a Leonardo salir del supermercado con esas bolsas caras, mi corazón se apretó en mi pecho. Las bolsas eran de una tienda que solo conocía por su reputación de precios altos. Una sola compra allí podría costarme mi presupuesto de un mes entero de compras. Leonardo caminaba con la confianza de alguien que no tenía preocupaciones financieras. Su ropa era nueva, sus zapatos lustrados y su reloj parecía caro incluso desde donde yo estaba. Nada en su apariencia sugería la desesperada pobreza de la que siempre hablaban. El coche en el que guardó las compras era definitivamente nuevo. La pintura brillaba bajo el sol y los neumáticos parecían recién comprados. Calculé mentalmente que un vehículo como ese podría costar más dinero del que había visto en toda mi vida. ¿Cómo era posible que alguien que tenía un coche así necesitara ayuda financiera constante? Mientras lo observaba hablar por teléfono, noté que su conversación era relajada, incluso alegre. No parecía la llamada de alguien preocupado por problemas financieros. Su lenguaje corporal era el de una persona satisfecha, cómoda con su situación. En ese momento, todas las pequeñas inconsistencias que había notado a lo largo de los últimos meses empezaron a tener sentido. Las veces que Sienna mencionaba casualmente restaurantes caros donde había comido, justificándolo como invitaciones de amigos. Los comentarios sobre ropa nueva que supuestamente había comprado en ofertas increíbles. Las fotos en redes sociales que mostraban un estilo de vida que no concordaba con sus constantes peticiones de ayuda. Leonardo terminó la llamada y comenzó a caminar de regreso a la entrada del supermercado. Sus movimientos eran confiados, sin prisa, como quien tiene todo el tiempo del mundo. Esto me dio la oportunidad de analizar mejor su apariencia y comportamiento desde mi escondite. Su ropa no solo era nueva, sino también de buena calidad. La camisa que llevaba tenía ese corte perfecto que solo se encuentra en tiendas especializadas, y sus pantalones estaban impecablemente planchados. Incluso sus zapatos, que pude ver mejor a medida que se acercaba a mi posición, parecían ser de cuero genuino y caro. Mientras esperaba a ver qué más sucedía, escuché voces provenientes de mi derecha. Dos mujeres mayores conversaban mientras empujaban sus carritos de compras hacia los coches. Al principio, no presté atención, pero cuando mencionaron el nombre de Sienna, agudicé el oído de inmediato. ¿Viste el vestido nuevo que usaba Sienna en el centro comercial ayer?, dijo una de ellas, una mujer de cabello gris que parecía de mi edad. Debe haber costado al menos $200. Vi uno idéntico en esa tienda de coches caros en el segundo piso. La otra mujer, más delgada y con gafas, respondió con un tono de quien sabe. Y eso no es todo.
Herminia. También la sexta comprando productos de belleza en esa tienda francesa. Mi nieta trabaja allí y me dijo que Sienna es una clienta frecuente. Gasta como si el dinero le lloviera del cielo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Esas mujeres hablaban de la misma Sienna que constantemente le decía a mi hijo que no tenían dinero para gastos básicos. La misma que había llamado la semana pasada pidiendo ayuda para comprar medicinas para su padre. Herminia continuó. Lo que más me impresiona es como siempre está comprando cosas nuevas, pero luego sale por el vecindario diciendo que está pasando por momentos muy difíciles económicamente. Mi amigo Leonardo trabaja en el banco y me dijo que los depósitos que reciben no corresponden a la historia de pobreza que están contando. Herminia. Pero eso es chisme, respondió la otra mujer, aunque en un tono que sugería que ella misma tenía sus dudas. Aunque debo admitir que a mí también me parece extraño que puedan pagar la renta de esa casa grande, si realmente están tan mal financieramente como dicen. Chisme, mi hija vive en la misma cuadra que ellos y me cuenta que casi todas las semanas llegan camiones de reparto con comestibles del supermercado más caro de la ciudad, compras que cualquiera de nosotras tardaría meses en poder pagar. Las dos mujeres siguieron alejándose mientras conversaban, pero pude escuchar algunos fragmentos más de su conversación. Mencionaron algo sobre las fiestas que la familia de Sienna había organizado recientemente, fiestas con comida abundante y de alta calidad, vinos importados y decoraciones caras. Cada palabra que escuchaba era como una puñalada en mi corazón. Durante meses, había sentido lástima por esa familia, preocupada por su bienestar, pidiéndole a mi hijo que les ayudara cuando pudiera, e incluso contribuyendo con mis propias y pequeñas economías en varias ocasiones. Recordé la vez que Sienna me llamó directamente, llorando al teléfono, diciéndome que necesitaban ayuda urgente para pagar al médico de Leonardo. Me dijo que tenían que elegir entre comprar medicinas o comida, y que no sabían qué hacer. Esa noche, no pude dormir pensando en su sufrimiento. Al día siguiente, fui al banco y retiré $150 de mis ahorros de emergencia, dinero que estaba guardando para una posible emergencia médica, pero que decidí darle porque no soportaba la idea de que sufrieran cuando yo podía ayudar. Ahora, al escuchar a estas mujeres hablar sobre el lujoso estilo de vida de esa misma familia, me sentía la mujer más tonta del mundo. ¿Cómo pude haber sido tan ingenua? ¿Cómo no sexta las señales que eran aparentemente obvias para todo el vecindario? Leonardo salió del supermercado de nuevo, esta vez con una bolsa más pequeña. Volvió al coche, pero esta vez se detuvo a hablar con un hombre que estaba lavando un coche cerca del mío. No pude escuchar la conversación, pero ambos parecían relajados y amigables. El hombre con el que hablaba Leonardo vestía ropa de trabajo, pero se notaba que respetaba a Leonardo. Su lenguaje corporal sugería que Leonardo era alguien de cierto estatus en el vecindario, alguien que imponía respeto, posiblemente por su situación financiera. Después de unos minutos, vi a Leonardo entregarle algo al hombre. Desde mi distancia, parecía dinero, varios billetes que entregó sin aparente esfuerzo. Si realmente estaban pasando por dificultades financieras, como decían, ¿cómo podía darse el lujo de darle dinero a extraños tan fácilmente? En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de David preguntándome qué había pasado, por qué estaba tardando tanto en el supermercado. Me había olvidado por completo de él, esperándome en el coche, probablemente preocupado por mi demora. Respondí rápidamente que ya salía, que había una fila muy larga. Una mentira. Mentirle a mi propio hijo me dolía, pero necesitaba más tiempo para procesar todo lo que había visto y oído. No podía volver a su coche y contarle mis sospechas de inmediato sin más pruebas. Mientras escribía el mensaje, Leonardo se despidió del hombre y se subió al coche. El motor arrancó con un sonido suave y potente,
confirmando que era un vehículo de buena calidad y probablemente reciente. Lo sexta salir del estacionamiento con una tranquilidad que contrastaba completamente con la imagen de desesperación financiera que su familia estaba proyectando. Decidí abandonar mi escondite y caminar hacia donde estaba David. Necesitaba actuar con normalidad, al menos por ahora. Pero mi mente ya estaba trabajando, tratando de recordar todos los detalles extraños que había pasado por alto en los últimos meses, todas las pequeñas señales que ahora cobraban un significado completamente diferente. Al llegar al coche, David me miró con preocupación. «Mamá, ¿estás bien? Te ves pálida», dijo mientras me acomodaba en el asiento del pasajero. «Te tardaron mucho en atender, ¿verdad? Solo la fila, hijo», respondí, intentando mantener la voz firme. Ya sabes cómo son los supermercados los fines de semana, pero por dentro, mi corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. David encendió el coche y empezamos a dirigirnos a casa de la familia de Siena. Durante el trayecto, intenté mantener una conversación normal, pero mi mente seguía procesando todo lo que había visto y oído en el supermercado. Cada semáforo, cada esquina que pasábamos me acercaba a un encuentro que ahora veía bajo una luz completamente diferente. «¿Cómo ha estado el trabajo de Leonardo últimamente?», le pregunté a mi hijo, intentando sonar casual. La última vez que hablé con Sienna, me dijo que las cosas estaban muy difíciles para él. David suspiró mientras conducía. «Sí, mamá. Sienna me dijo que su padre tuvo que reducir sus horas de trabajo porque la empresa para la que trabaja está en problemas. Por eso hemos estado ayudando un poco más en los últimos meses». Esta información no correspondía con toda la actitud relajada y próspera que había observado en Leonardo apenas unos minutos antes. Un hombre que estuviera realmente preocupado por la reducción de sus horas de trabajo no gastaría dinero en tiendas caras ni entregaría fajos de billetes a extraños en un estacionamiento. «¿Y tú cómo te sientes al respecto, hijo?», le pregunté, observando su expresión en el espejo retrovisor. «Sé que has estado trabajando muchas horas extras últimamente». «Bueno, mamá, son mi familia ahora», respondió David, en un tono que mezclaba cansancio con resignación. «Sienna es mi esposa, y cuando te casas también con la familia. Si necesitan ayuda, es mi deber como yerno ayudarlos». Sus palabras me partieron el corazón. Mi hijo, el hombre amable y trabajador que había criado, se estaba sacrificando su propio bienestar por personas que, según había descubierto, se estaban aprovechando de su generosidad. ¿Por cuánto tiempo más podría continuar esta situación sin afectar seriamente su propia estabilidad financiera? Llegamos al vecindario donde vivía la familia de Sienna. Era una zona residencial agradable, con casas bien cuidadas y céspedes impecables. No era el vecindario más lujoso de la ciudad, pero definitivamente no era un lugar donde residirían personas que vivieran en condiciones de extrema dificultad financiera. Mientras David buscaba un lugar para estacionar, pude echar un vistazo más detallado a la casa de la familia de Siena. Era una construcción de 2 pisos con un césped delantero bien decorado y una fachada que había sido pintada recientemente. Las ventanas tenían cortinas nuevas y la puerta principal parecía haber sido reformada hacía poco tiempo. «La casa se ve muy bien conservada», comenté, intentando obtener más información. «¿No me dijiste que estaban teniendo problemas para pagar algunas reparaciones?». «Sí», respondió David mientras estacionaba. «Leonardo consiguió algo de trabajo extra los fines de semana para hacer las reparaciones más urgentes. Ha estado trabajando mucho para mantener la casa en buenas condiciones». Otra historia que no cuadraba. Si Leonardo estuviera realmente trabajando turnos extra para salir adelante, ¿cómo tendría tiempo para comprar en una tienda cara durante el horario laboral? Y, lo que es más importante, ¿cómo tendría dinero para gastar en artículos de lujo si todo lo que ganaba supuestamente iba a ser para reparaciones de la casa?
Salimos del coche y nos dirigimos a la puerta principal. David cargaba algunas cosas que había traído mientras yo cargaba mi pastel y una mezcla de nerviosismo y curiosidad que crecía a cada paso. Antes de que pudiéramos tocar el timbre, la puerta se abrió y Sienna apareció con una sonrisa radiante. Mi primera impresión fue de total shock. Su apariencia estaba completamente transformada desde la última vez que la vi, hacía apenas un mes. Llevaba un vestido que definitivamente no era barato. La tela parecía ser de excelente calidad. El corte era perfecto, y los colores vibrantes le daban un aspecto elegante y sofisticado. Sus zapatos eran claramente nuevos, con un brillo que solo tienen los artículos comprados recientemente, y su bolso combinaba a la perfección con el atuendo. Pero lo que más me impresionó fue su cabello y su maquillaje. Tenía un corte profesional que solo se encuentra en salones caros, con mechas que brillaban al sol. Su maquillaje era impecable, del tipo que requiere productos de alta calidad y mucho tiempo para aplicarse correctamente. «Adelaida, qué alegría verte», exclamó Sienna, acercándose para darme un abrazo. Mientras me abrazaba, pude sentir su perfume, una fragancia cara que reconocí porque una vez vi su precio en una tienda, y parecía equivalente a mi presupuesto de 2 meses de comida. «Hola, Sienna», logré decir, intentando ocultar mi sorpresa. «Te ves estupenda, ese vestido es precioso». «Este vestido viejo», respondió ella con una risa que pareció un poco forzada. «Lo compré en una liquidación hace unos meses. Ya sabes cómo es, cuando encuentras buenas ofertas, hay que aprovecharlas». Esa explicación sonaba exactamente como la que la mujer del supermercado había mencionado. Siempre había una justificación para cada artículo caro, ofertas increíbles, regalos de amigos, compras de segunda mano que parecían nuevas. ¿Cuántas coincidencias extraordinarias podía tener una familia? Entramos en la casa y de inmediato noté otros detalles que no concordaban con la historia de dificultades financieras. La sala de estar había sido redecorada recientemente. Los muebles no eran los mismos de mi última visita. Había un nuevo sofá de cuero que parecía caro, una mesa de centro de cristal que brillaba impecablemente y varios objetos decorativos que definitivamente no eran baratos. En la pared, había un gran televisor de pantalla plana que no estaba allí antes. Era un modelo reciente, de esos que cuestan varios miles. ¿Cómo podía una familia en crisis financiera explicar la compra de un televisor de lujo? «Papá, mira quién vino de visita», gritó Sienna hacia el interior de la casa. Leonardo apareció de lo que parecía ser la cocina, secándose las manos con una toalla. Al verme, su expresión cambió ligeramente. Hubo un brillo en sus ojos, como si por un momento hubiera visto algo que no esperaba, pero rápidamente recuperó su sonrisa habitual. «Adelaida, qué bueno verte», dijo, acercándose a saludarme. «Esperamos que tengas hambre, porque Sienna ha preparado una comida deliciosa». Era el mismo Leonardo que había visto en el supermercado apenas una hora antes, pero ahora actuaba como si no hubiera salido de casa en todo el día. La ropa era la misma, pero se había puesto un delantal sobre la camisa, como si estuviera cocinando. «Traje un pastel para acompañar», le dije, entregándole la caja. «Espero que les guste». «¡Qué gesto tan adorable, Adelaida!», exclamó Sienna, «pero no era necesario. Ya sabes que siempre eres bienvenida aquí, sin necesidad de traer nada». Mientras hablaba, pude ver por encima de su hombro la cocina. Los mostradores estaban llenos de ingredientes y utensilios que sugerían una elaborada preparación culinaria. Podía ver cortes de carne caros, vegetales frescos y exóticos, y botellas de condimentos importados. La cantidad de comida que estaban preparando podría alimentar fácilmente a una familia durante varios días, y la calidad de los ingredientes era visiblemente superior a lo que yo podía comprar para mis propias comidas. «¿Ustedes dos prepararon todo esto?», pregunté, genuinamente impresionada por la abundancia. «Bueno, queríamos hacer algo especial para tu visita», respondió Leonardo. «No todos los días recibes a la madre de David. Además,
Conseguimos algunos ingredientes en oferta, así que decidimos aprovechar las ventas milagrosas de nuevo. Empecé a preguntarme si esta familia tenía un talento extraordinario para encontrar ofertas o si estas explicaciones eran simplemente una forma de justificar gastos que no podían explicar honestamente. David parecía completamente ajeno a mis observaciones. Conversaba animadamente con Sienna sobre su trabajo y sus planes para la próxima semana. Su actitud relajada confirmaba que realmente creía en la versión de la realidad que le habían presentado. Pero yo no podía ignorar más la evidencia ante mis ojos. Cada detalle de esa casa, cada aspecto de la apariencia de Sienna y Leonardo, todas las explicaciones convenientes, todo apuntaba a la misma conclusión inquietante. Esta familia no estaba pasando por las dificultades financieras que decían estar enfrentando. Durante el almuerzo, intenté mantener una conversación normal, observando discretamente cada detalle que pudiera confirmar o refutar mis sospechas. La mesa estaba puesta con vajilla que no recordaba haber visto antes. Platos y copas que parecían ser de buena calidad, no el tipo de utensilios que usaría alguien preocupado por cada centavo. La comida que servían era abundante y variada. Había varios platos principales, ensaladas elaboradas y guarniciones que requerían ingredientes costosos. Leonardo sirvió vino en copas de cristal, un vino que reconocí después de ver su precio en el supermercado, más de $50 la botella. Este vino está delicioso, comenté, intentando obtener información. ¿Es una marca especial? Respondió Leonardo con una sonrisa orgullosa. Un amigo mío que trabaja con importaciones me lo consiguió a un precio especial. Normalmente, no podríamos permitirnos vinos como este, pero cuando surgen estas oportunidades, hay que aprovecharlas. Siempre había una explicación perfecta, siempre un amigo generoso o una oferta increíble que justificaba todos los lujos. Empecé a preguntarme cuántos amigos generosos podría tener una familia y con qué frecuencia surgían estas ofertas extraordinarias. Mientras comíamos, Sienna mencionó casualmente algunos planes que tenían para el mes siguiente. Habló sobre una fiesta familiar que estaban organizando, un evento que, según su descripción, requeriría una inversión considerable en decoración, comida y entretenimiento. Suena caro, dije sin pensar, mis palabras escapándose. ¿Caro? Ja, rió Sienna. Bueno, hemos estado ahorrando para eso durante meses. Además, Leonardo consiguió un trabajo extra que nos ayudará a cubrir los gastos. Recordé inmediatamente lo que había visto en el supermercado pocas horas antes. Leonardo gastando dinero como si no tuviera preocupaciones, comprando productos de lujo, conduciendo un coche nuevo. ¿Cuál era la verdad sobre tu situación laboral? ¿Qué tipo de trabajo extra conseguiste, Leonardo? Pregunté directamente. Por un momento, sexta una expresión de incomodidad en su rostro, como si mi pregunta lo hubiera tomado por sorpresa, pero rápidamente recuperó la compostura. Consultoría de fin de semana, respondió vagamente. Nada muy emocionante, pero ayuda a complementar los ingresos familiares. Su respuesta fue tan genérica que podría significar cualquier cosa o nada. Un hombre que realmente estuviera haciendo consultoría de fin de semana probablemente hablaría con más especificidad sobre su trabajo, especialmente cuando la pregunta venía de la madre de su yerno. Durante la conversación, noté que el teléfono de Sienna vibraba constantemente. Cada vez que miraba la pantalla, sonreía de una manera que me pareció significativa. En un momento, cuando pensó que nadie la observaba, respondió a un mensaje, tecleando rápidamente con una expresión de satisfacción en el rostro. ¿Todo bien con el teléfono?, pregunté con aparente curiosidad. Solo unos amigos organizando una reunión para la próxima semana, respondió rápidamente guardando el teléfono. ¿Sabes cómo las mujeres siempre están planeando algo? Pero había algo en su expresión que no me convenció. La forma en que sonreía mientras leía los mensajes sugería que el contenido era más significativo que simples planes sociales.
Después del almuerzo, Leonardo se ofreció a mostrarme algunas de las mejoras que habían hecho en la casa. Caminamos por diferentes habitaciones y, en cada una, noté elementos nuevos o renovados. Los pisos habían sido pulidos recientemente, algunas paredes tenían pintura nueva y varias piezas de mobiliario habían sido reemplazadas o reorganizadas. En la habitación principal, vi algo que llamó particularmente mi atención. Sobre la cómoda había varias bolsas de compras de tiendas caras, algunas todavía cerradas. Las etiquetas de precio que logré vislumbrar mostraban números que parecían exorbitantes para una familia que supuestamente estaba en dificultades financieras. ¿Fuiste de compras recientemente?, pregunté, gesticulando discretamente hacia las bolsas. Eso, respondió Leonardo con una risa nerviosa. Ella encontró unas liquidaciones increíbles esta semana. A veces es mejor comprar las cosas cuando están en oferta, incluso si no las necesitas inmediatamente. Esa lógica me pareció completamente contradictoria. Una familia que realmente estuviera en dificultades financieras no tendría el lujo de comprar cosas que no necesitaba inmediatamente, sin importar cuán buenas fueran las ofertas. Cuando regresamos a la sala, mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto de un número que no reconocí. Al abrirlo, vi que era del cajero del supermercado. Había conseguido mi número de alguna manera y me había enviado una foto. La imagen mostraba un recibo de supermercado de apenas 2 días antes. El total era de más de $400, y la lista incluía productos premium, carnes importadas, mariscos frescos, vinos caros, quesos especiales y varios artículos gourmet. El nombre en el recibo era claramente Leonardo Williams. Junto con la foto había un mensaje: señora Thorne, lamento molestarla, pero creí que debería ver esto. Este recibo es de hace 2 días. Su familia necesita saber la verdad. Mi corazón empezó a latir más rápido. La evidencia estaba allí, en blanco y negro. Una compra de $400 en artículos de lujo realizada apenas 2 días antes de nuestra visita por el mismo hombre que supuestamente tenía dificultades para pagar gastos básicos. Guardé mi teléfono rápidamente antes de que alguien notara mi expresión de shock, pero mi mente ya estaba trabajando, conectando todos los puntos que había estado observando durante las últimas horas. Regresamos a donde estaban David y Sienna, quienes seguían conversando animadamente. Mi hijo parecía relajado y feliz, disfrutando de lo que él consideraba un tiempo de calidad con sus suegros. No tenía idea de la representación teatral que estaba presenciando. ¿Te encuentras bien, mamá?, me preguntó David, probablemente notando que mi expresión había cambiado. Te ves un poco pálida, solo un poco cansada. Mentí. Ya no estoy acostumbrada a paseos tan largos. Sienna se ofreció de inmediato a prepararme un té o traerme algo para sentirme mejor. Su aparente preocupación habría sido conmovedora si no estuviera empezando a comprender la verdadera naturaleza de su personaje. Durante la siguiente hora, continué observando y escuchando, recopilando mentalmente evidencia de cada inconsistencia, cada lujo inexplicable, cada justificación conveniente. La lista crecía constantemente: la ropa nueva de Sienna, el coche de Leonardo, la casa bien conservada, la comida abundante, el vino caro, las bolsas de compras, el recibo que recibí. Pero lo que más me dolía era la constatación de que esta situación probablemente ya venía ocurriendo desde hace meses, quizá años. ¿Cuánto dinero había enviado mi hijo a esta familia? ¿Cuántos sacrificios había hecho él? ¿Y cuántos había hecho yo para ayudar a personas que en realidad no necesitaban ayuda? Cuando finalmente nos despedimos y salimos de la casa, mi mente estaba completamente decidida. No podía permitir que esta farsa continuara. Mi hijo merecía saber la verdad, por doloroso que fuera, y yo tenía la responsabilidad de protegerlo de una mayor manipulación. Durante el viaje de regreso a casa, David comentó sobre lo agradable que había sido la visita y lo bien que se llevaba con la familia de Sienna. Sus palabras eran como puñales en mi corazón,
porque sabía que pronto tendría que romper esa imagen feliz con una realidad más sombría y decepcionante. Sí, parecen estar muy bien, respondí con cuidado, eligiendo mis palabras con precisión. Quizá demasiado bien para una familia que está pasando por dificultades tan severas. El viaje de regreso a casa fue uno de los más difíciles de mi vida. Cada kilómetro que conducíamos me alejaba físicamente de la casa donde descubrí la verdad, pero me acercaba emocionalmente a una decisión que cambiaría todo para nuestra familia. Mi mente era un torbellino de pensamientos contradictorios, dudas y una creciente sensación de indignación que luchaba por mantener bajo control. David conducía con calma, tarareando ocasionalmente una melodía que denotaba su buen humor. Para él, habíamos pasado una tarde agradable con sus suegros, compartiendo una deliciosa comida y fortaleciendo los lazos familiares. No tenía idea de que su madre había estado recopilando evidencia de lo que parecía ser un elaborado y prolongado fraude. Mamá, dijo mientras esperábamos en un semáforo, estoy tan feliz de verte llevarte tan bien con la familia de Sienna. Sé que al principio tenías algunas reservas sobre nuestra boda, pero creo que ahora puedes ver qué buenas personas son. Sus palabras me partieron el corazón. Mi hijo, mi único hijo, estaba siendo manipulado por personas que habían convertido la explotación de su generosidad en arte. ¿Cómo podría decirle que las personas en las que había depositado su confianza y su dinero eran probablemente mentirosas profesionales? David, comencé con cuidado, ¿alguna vez has notado alguna inconsistencia en las historias que Sienna cuenta sobre su situación financiera? Mi hijo me miró brevemente antes de volver a mirar al tráfico. ¿A qué te refieres, mamá? ¿Inconsistente? ¿Cómo? Bueno, continué, eligiendo mis palabras con mucho cuidado. Hoy noté que tienen muchas cosas nuevas en la casa, la televisión, algunos muebles, la ropa de Sienna. Todo eso cuesta una suma considerable de dinero. David suspiró y pude ver que mi comentario había tocado un punto sensible. Mamá, ya te expliqué que Leonardo está consiguiendo trabajos extras. Además, Sienna es muy buena encontrando ofertas y gangas. No todo lo que parece nuevo es necesariamente caro. Pero ¿no te parece extraño que una familia que necesita ayuda constante para gastos básicos pueda permitirse tantos lujos a la vez? Insistí, intentando mantener mi tono neutral y no acusatorio. No son lujos, mamá, respondió David, con un toque de defensiva en su voz. Son necesidades básicas que han logrado conseguir gracias a mucho esfuerzo y sacrificio. Compraron la televisión de segunda mano, los muebles fueron una oportunidad única, y la ropa de Sienna es de liquidación. Cada justificación que mi hijo repetía era exactamente la misma que había oído de Leonardo y Sienna durante el almuerzo. Era como si hubieran ensayado esas explicaciones a la perfección, creando una versión consistente de la realidad que pudiera satisfacer cualquier pregunta incómoda. Decidí intentar un enfoque diferente. Hijo, ¿alguna vez has visto algún recibo o documento que confirme esas ofertas increíbles? ¿O has acompañado a Sienna cuando ha encontrado esas gangas extraordinarias? La pregunta claramente lo incomodó. Podía ver sus manos apretando ligeramente el volante. Mamá, ¿por qué todas estas preguntas? Sienna es mi esposa. Si ella me dice que compró algo en oferta, yo le creo. El matrimonio se basa en la confianza. Su respuesta confirmó lo que yo ya empezaba a sospechar. David nunca había visto evidencia directa de esos supuestos acuerdos y trabajos extra. Estaba creyendo ciegamente todo lo que le decían porque confiaba en las personas que amaba. Claro, hijo, respondí suavemente. La confianza es fundamental en el matrimonio, pero también es importante protegerse de personas que pueden aprovecharse de esa confianza. ¿Estás insinuando que Sienna y su familia me están engañando?, preguntó David, ahora claramente molesto. Mamá, esa es una acusación muy seria. No estoy acusando a nadie, dije rápidamente, dándome cuenta de que había insistido demasiado.
Solo estoy expresando algunas preocupaciones que tengo como madre que te ama y quiere verte feliz y próspero. El resto del viaje transcurrió en un tenso silencio. David estaba claramente procesando mi conversación, pero pude ver por su expresión que mis palabras habían creado más resistencia que reflexión. Era evidente que cualquier crítica hacia Sienna y su familia sería recibida como un ataque personal. Cuando llegamos a mi apartamento, David me ayudó a bajar del coche, pero su abrazo de despedida fue más frío de lo habitual. Mamá, dijo antes de irse, espero que puedas darle una oportunidad a la familia de Sienna. Son buenas personas que están haciendo lo mejor que pueden en circunstancias difíciles. Tendré eso en cuenta, hijo, respondí, sabiendo que él interpretaría mi respuesta como una promesa de ser más comprensiva cuando en realidad era lo contrario. Esa noche, sola en mi pequeño apartamento, me senté en mi sillón favorito con una taza de té y traté de organizar todos los pensamientos que venían bombardeando mi mente en las últimas horas. Tenía abundantes pruebas circunstanciales, testimonios de vecinos, observaciones personales e incluso una foto del recibo del supermercado de $400. Pero también tenía un hijo que estaba completamente convencido de que su esposa y su familia eran víctimas de circunstancias difíciles y merecían su ayuda y compasión. Cualquier intento directo de confrontar esa creencia resultaba en resistencia y actitud defensiva. Tomé mi teléfono y miré de nuevo la foto del recibo que el cajero del supermercado me había enviado. Los números eran innegables. Más de $400 en artículos de lujo comprados apenas 2 días antes de nuestra visita. Esa cantidad representaba más de lo que gastaba en comida durante un mes entero. Mientras miraba esa evidencia, recordé todas las veces que David llegó a casa estresado después de trabajar horas extras para enviar dinero a la familia de Sienna. Recordé las ocasiones en que yo misma contribuí con mis pocos ahorros, compadeciéndome de su supuesta situación desesperada. La indignación que había estado conteniendo todo el día, finalmente comenzó a surgir con fuerza, pero no era solo el dinero lo que me molestaba, eso era lo de menos. Era la manipulación emocional, la explotación sistemática de los buenos sentimientos de mi hijo, y la forma calculada en que habían construido una red de mentiras para mantener su estilo de vida a expensas de nuestra familia. También me dolía profundamente darme cuenta de que probablemente se reían de nosotros a nuestras espaldas. Cada vez que enviábamos dinero, cada vez que nos preocupábamos por su bienestar, cada vez que hacíamos sacrificios para ayudarles, ellos probablemente lo veían como una prueba de nuestra ingenuidad y de lo fácil que era manipularnos. Pero lo que más me torturaba era la pregunta de qué hacer con esta información. Tenía la evidencia, tenía las observaciones, tenía las inconsistencias documentadas. Pero también tenía un hijo que se negaba a creer algo negativo sobre su esposa sin pruebas absolutamente irrefutables. Si actuaba demasiado rápido o de forma demasiado conflictiva, correría el riesgo de alienar a David y empujarlo aún más hacia Sienna. Pero si no actuaba pronto, la manipulación continuaría, posiblemente empeorando con el tiempo, y mi hijo seguiría siendo explotado financiera y emocionalmente. Decidí que necesitaba más pruebas. Pruebas tan claras e indiscutibles que ni siquiera David podría negarlas o racionalizarlas. No podía confiar solo en observaciones y sospechas. Necesitaba pruebas concretas que revelaran la verdadera naturaleza de las personas que habían engañado a mi familia. Esa noche, antes de dormirme, tomé una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos que siguieron. No iba a confrontar directamente a David hasta que tuviera evidencia absolutamente sólida. En cambio, comenzaría mi propia investigación discreta, recopilando pruebas que fueran imposibles de negar o explicar con historias convenientes sobre ofertas milagrosas y trabajos extras misteriosos. Los días siguientes fueron la experiencia más difícil que he tenido en años.
Cada interacción con David se convirtió en un ejercicio de autocontrol, intentando mantener la normalidad mientras mi mente trabajaba constantemente en cómo lidiar con la situación que había descubierto. La evidencia que había acumulado pesaba en mi conciencia como una carga que no podía compartir. Durante esa semana, recibí 3 mensajes más del cajero del supermercado. Cada uno contenía información adicional que confirmaba y ampliaba mis sospechas iniciales. Me envió fotos de otros recibos de compras realizadas por Leonardo y Sienna en las últimas semanas, todos demostrando gastos excesivos en productos innecesarios y caros. Una de las fotos mostraba un recibo de más de $600, que incluía 2 botellas de champán francés que costaban más de $100 cada una, mariscos importados y varios quesos gourmet. La fecha en el recibo era el mismo día en que Sienna llamó a David pidiendo ayuda urgente para pagar el alquiler. También recibí información de Herminia, una de las mujeres que escuché conversando en el supermercado. Había conseguido mi número de teléfono a través de una amiga en común y se puso en contacto conmigo porque decidió que yo necesitaba saber más detalles sobre la situación. Herminia me contó que la familia de Sienna venía organizando fiestas regulares en su casa, eventos con catering profesional y decoraciones caras. Describió una fiesta de cumpleaños para Leonardo que costó, según comentarios de los invitados, varios miles en comida, bebida y entretenimiento. Adelaida, me dijo durante una llamada telefónica, mi hija vive en la misma cuadra y me dijo que constantemente llegan camiones de reparto con compras caras, ropa, electrodomésticos, muebles. No es normal para una familia que supuestamente está en crisis financiera. Cada nueva información hacía más difícil mantener mi silencio, pero sabía que necesitaba el momento y las circunstancias adecuadas para presentarle todo esto a David de una manera que no pudiera ser fácilmente descartada o racionalizada. El momento llegó un miércoles por la noche, cuando David vino a visitarme después del trabajo. Parecía especialmente cansado y estresado. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que Sienna había pedido dinero extra para una emergencia médica de Leonardo. Necesita una pequeña cirugía, explicó David, frotándose las sienes con claros signos de tensión. El seguro no cubre todo y necesitan $200 para el viernes. Ese fue el colmo. $200 para una supuesta emergencia médica solicitada por la misma familia que había gastado $600 en champán y mariscos pocos días antes. Finalmente, consideremos cómo la prudencia influye en nuestra salud y bienestar. Adoptar hábitos de vida saludables, como una dieta equilibrada, ejercicio regular y descanso suficiente, no es simplemente una cuestión de preferencia, sino un acto de previsión. Cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente hoy es una inversión en nuestra calidad de vida futura. La imprudencia, por el contrario, se manifiesta en conductas de riesgo, como el abuso de sustancias, la negligencia en la atención médica preventiva o la exposición innecesaria a situaciones peligrosas. La prudencia nos recuerda que somos los principales custodios de nuestra salud, y que cada elección que hacemos tiene un impacto directo en nuestro bienestar a corto y largo plazo. Esto implica, por ejemplo, la moderación en el consumo de alimentos poco saludables, la búsqueda de atención médica ante cualquier síntoma preocupante, y la adopción de medidas de seguridad en nuestro entorno, tanto físico como digital. La aplicación de estos principios, aunque a veces requiera esfuerzo y disciplina, es esencial para construir una vida plena y duradera. Así, al considerar la convergencia de las diversas vivencias expuestas, emerge la noción de que la verdadera resiliencia se manifiesta no solo en la capacidad de recuperarse de las caídas, sino en la habilidad de aprender de ellas, de integrar las lecciones en el tejido mismo de nuestro ser. Es un entendimiento que se asienta no en la memoria de los eventos, sino en la sabiduría que éstos han legado, una sabiduría que nos permite afrontar el futuro con una serenidad renovada y una determinación inquebrantable. La mirada se dirige ahora hacia la culminación de este viaje,
anticipando el eco final de estas reflexiones. La sabiduría, como un buen vino, mejora con el tiempo y la experiencia. En mi caso, los años me han enseñado a observar más allá de las palabras, a descifrar el lenguaje silencioso del cuerpo, y a confiar en esa intuición que a menudo las prisas de la vida moderna intentan sofocar. Ahora bien, ¿cómo se traduce esta habilidad en la práctica diaria, especialmente cuando se trata de proteger a nuestros seres queridos? Pensemos, por un momento, en las interacciones cotidianas. Cuando un amigo se acerca con una historia de apuros económicos, ¿cuáles son las señales sutiles que podrían indicar una verdad diferente? Quizás la forma en que evita el contacto visual al mencionar detalles clave, o un cambio repentino en el tono de voz al describir la supuesta urgencia. Estas son las pequeñas fisuras en la armadura de la mentira, que solo una mirada atenta puede detectar. Asimismo, en nuestras relaciones personales, la comunicación abierta y honesta es el cimiento. Sin embargo, incluso en las familias más unidas, pueden surgir malentendidos o, peor aún, omisiones deliberadas. La habilidad para percibir cuando una conversación se desvía del tema, o cuando se evitan preguntas clave, es fundamental. No se trata de interrogar constantemente, sino de estar presente, de escuchar activamente, no solo las palabras, sino también lo que queda sin decir. Por ejemplo, si un familiar cercano, al ser consultado sobre una inversión, se muestra evasivo o recurre a generalidades vagas, podría ser una señal de que algo no está del todo claro. Profundizando en este tema, consideremos la importancia de la documentación en transacciones financieras, por pequeñas que sean. Cuando se trata de préstamos o acuerdos importantes, la falta de un registro escrito, incluso si la otra parte es de absoluta confianza, puede abrir la puerta a futuras ambigüedades. Un contrato sencillo, un recibo detallado, o incluso un correo electrónico confirmando los términos, pueden servir como salvaguardas, no por desconfianza, sino por previsión. Es un acto de responsabilidad mutua que protege a ambas partes de posibles malentendidos o interpretaciones erróneas en el futuro. Finalmente, reflexionemos sobre la autenticidad en las expresiones de necesidad. A menudo, las personas que verdaderamente atraviesan dificultades económicas no recurren a la exageración dramática ni a la manipulación emocional. Suelen ser más reservadas, centrándose en la necesidad específica sin adornos innecesarios. En contraste, aquellos que buscan explotar la generosidad ajena tienden a recurrir a narrativas emotivas, victimización y presión constante. Reconocer esta diferencia sutil es vital para dirigir nuestra ayuda de manera efectiva y evitar ser cómplices involuntarios de un fraude. La prudencia, esa virtud que a menudo se confunde con la timidez o la falta de audacia, es en realidad una forma de valentía silenciosa. Es la fuerza tranquila que nos permite anticipar las tormentas, no para huir de ellas, sino para prepararnos, para construir refugios seguros y para navegar con firmeza cuando el oleaje se torna implacable. En mi propia vida, he aprendido que la verdadera protección no reside en la ausencia de riesgos, sino en la sabiduría para identificarlos y mitigarlos. Es un arte sutil, el de discernir cuándo extender la mano con generosidad y cuándo mantenerla firme, no por egoísmo, sino por un profundo sentido de responsabilidad hacia el bienestar de quienes amamos. El camino recorrido me ha enseñado que la confianza, esa joya preciosa, se gana con cada acto de honestidad, con cada palabra cumplida, con cada gesto de integridad. Una vez rota, su restauración es un laborioso proceso de reconstrucción, que requiere paciencia, transparencia y, sobre todo, la voluntad genuina de enmendar los errores. La experiencia me ha revelado que la fortaleza más grande no reside en la ausencia de vulnerabilidad, sino en la capacidad de abrazarla, de aprender de ella y de transformarla en una fuente de discernimiento y compasión. La narrativa de la vida, tejida con hilos de alegría y dolor, de triunfos y desengaños, nos ofrece un lienzo para pintar nuestras propias lecciones.
Cada experiencia, por difícil que parezca, es una oportunidad para afinar nuestra percepción, para fortalecer nuestro carácter y para reafirmar nuestros valores fundamentales. La historia que he compartido no busca culpar ni señalar, sino invitar a la reflexión, invitar a todos a mirar con más atención, a escuchar con más profundidad y a actuar con más prudencia, no por temor, sino por amor. En última instancia, la verdadera práctica comienza ahora. Comienza en cada decisión que tomamos, en cada interacción que tenemos, en cada momento en que elegimos la verdad sobre la conveniencia, la autenticidad sobre la apariencia y la protección sobre la complacencia. Es un compromiso continuo, una danza delicada entre la bondad inherente de nuestro corazón y la sabiduría adquirida a través de las pruebas. Que cada uno de nosotros encuentre la fuerza y la claridad para navegar por las aguas de la vida con un rumbo firme, protegiendo lo que más valoramos y construyendo un legado de integridad que perdure mucho más allá de nuestras propias historias.